53. Un viaje al corazón de Dios. Este es el tema general que hemos estado hablando y está basado en los atributos de Dios. Y el atributo que estamos viendo en esta ocasión es el atributo de la gracia de Dios. Según Efesios 1, 6, 7, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, Él nos acepta, pero permite muchas cosas. Lo importante es que estemos tomados de esa gracia de Dios, estemos conscientes de esa gracia de Dios y que nos lleve a entender y a valorar que esa gracia de Dios no la podemos nosotros exigir, reclamar. Solamente podemos apropiarnos de ella porque no la merecemos. La gracia no viene, decíamos anteriormente, cuando nació Cristo en un pesebre. La gracia de Dios no vino cuando Cristo fue bautizado. La gracia de Dios no vino cuando Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. La gracia de Dios no vino cuando Cristo murió en la cruz. La gracia de Dios no vino cuando Cristo resucitó de los muertos. La gracia de Dios no vino cuando Cristo ascendió a los cielos. La gracia de Dios no vino cuando Cristo se sentó a la majestad de las alturas. Lo que pasó, la gracia ya existía, ya era, desde la eternidad hasta la eternidad. Lo que pasó fue que la gracia de Dios fue manifestada en la cruz del Calvario. Diríamos aquí, fue confirmada, ratificada, afirmada para la seguridad humana, no de Dios, humana. En la ardiente sangre, lágrimas, sudor y muerte. Allí fue manifestada la gracia de Dios. No perdamos de vista eso. No. Fue manifestada allí. Pero la gracia de Dios ha estado operando desde siempre. La palabra que estamos usando aquí es desde la eternidad hasta la eternidad. Si Dios no hubiera operado siempre en gracia, simplemente hubiera barrido a la raza humana. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? La hubiera destruido, como dice Cantares o Lamentaciones. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiera sido consumido. Entonces, habría aplastado a Adán y a Eva en un terrible juicio. Pero conocemos la historia porque está en el libro de Génesis.
Eso es lo que se ha merecido el ser humano. Pero como Dios es un Dios de gracia, Él ya tenía planes de una eternidad. Y eso no logramos entenderlo nosotros, porque no tenemos esquema de eso, ¿no? Ese plan es el plan de gracia. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. No hubo perturbación de estrategia divina. A Dios no lo movió nada de eso. Dios no tuvo que retroceder y decir, lo siento, pero confundí las cosas aquí. Me equivoqué aquí. No, simplemente Él siguió adelante. Y toda la humanidad recibimos en algún grado de gracia de Dios. O la gracia de Dios. Para que podamos aceptar o podamos rechazar. La mujer más baja del mundo. El hombre más pecador y sanguinario del mundo. Han experimentado esa gracia de Dios de alguna manera. Si no fuera porque Dios es misericordioso, todos habríamos sido cortados y muertos. Con todos. Es más, como decimos ahorita, allá en el huerto los hubiera eliminado y formar otra generación, otra creación, ¿no? Ella tenía un proyecto de gracia. Me pregunto yo si hay alguna diferencia entre nosotros los pecadores. Y la respuesta que me doy yo, no. Solamente en diferentes formas de pecar nada más. En que no merecemos, ninguno merecemos, pero que todos podemos recibirla. Que solamente los que la reciban van a ser salvos. Porque esa es la realidad humana. Necesitamos, sin la gracia de Dios, nadie sería salvo. Sin la gracia de Dios, todos fuéramos destruidos. Aquí es de vital importancia saber que si no fuera por la gracia de Dios, ya no estaríamos aquí. Y por ende, nadie sería salvo. Valorar esto es de vital importancia para nuestra vida y nuestra relación personal con Dios. Valorar esto, entender esto, reconocer esto. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que esto es clarito. Es por gracia, por la gracia de Dios, que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Y Él se relaciona con nosotros a través del dador de la gracia, Jesucristo. Que Dios nos bendiga.